Imaginen la escena. Un salón oscuro en el corazón de Roma perfumado con inciensos traídos de Oriente donde las sombras se proyectan sobre los muros pintados con escenas mitológicas que, curiosamente, resultan menos indecentes que lo que estaba ocurriendo allí dentro. Es la noche en que el poder no se mide en senadores ni en legiones, sino en cuerpos desnudos y susurros ahogados. El emperador Tiberio Viejo y desencantado reposa en la isla de Capri rodeado de jóvenes reclutados a la fuerza pececillos, los llamaba con una ironía repugnante porque debía nadar con ellos en su piscina antes de arrastrarlos a su lecho. Sucesores como Calígula y Nerón aprendieron bien la lección. En Roma, el sexo podía ser un arma más letal que una espada y, al mismo tiempo, un espectáculo más escandaloso que un desfile triunfal. La historia oficial intentó esconder estos episodios bajo capas de silencio, pero los cronistas como Suetonio o Tácito, con pluma venenosa y a veces exagerada, nos dejaron pistas suficientes para reconstruirlos. Y es aquí donde comienza nuestra travesía. Los 10 escándalos sexuales que la Roma imperial quiso borrar, no porque fueran raros, sino porque exhibían la corrupción obscena del poder en su forma más íntima. Roma, la civilización que presumía de disciplina militar y virtus, se derrumbaba en la cama de sus emperadores y nobles. Lo fascinante es que estos episodios no eran simples anécdotas privadas, eran piezas de un tablero político, rituales de humillación pública y privada que afectaban el destino del imperio. ¿Quiere usted un ejemplo inmediato? Calígula, el emperador que convirtió el palacio en un prostíbulo y a sus hermanas en concubinas de estado. O Mesalina, esposa de Claudio, que no se conformaba con su posición de emperatriz, prefería competir con prostitutas en maratones sexuales. Estos son solo destellos iniciales de un universo tan grotesco como irresistible, donde la moral era un disfraz que se caía al menor gesto de poder. Ahora, caballeros, permítanme ser claro. Lo que escucharán a continuación no es material para corazones delicados. Aquí hablaremos de cuerpos usados como armas, de orgías disfrazadas de banquetes sagrados, de matrimonios que terminaron en espectáculos de humillación pública, y de emperadores que confundieron el sexo con el gobierno. Roma construyó acueductos y anfiteatros, sí, pero también construyó un legado de perversiones tan ricas en detalle que resulta casi imposible no mirarlas con una mezcla de horror y fascinación. Y antes de continuar con la primera de estas historias, la de Tiberio en Capri, el emperador que convirtió su retiro en un infierno erótico, le invito a suscribirse. No porque lo diga yo, sino porque la historia que Roma quiso borrar merece ser escuchada con la misma pasión con la que fue vivida, aunque sea para recordarnos que el poder, cuando se desnuda, rara vez es hermoso. Capri, esa isla que hoy es postal de luna de miel y perfumes caros, fue en el siglo I la guarida del emperador Tiberio. Retirado del bullicio de Roma, el hombre que había heredado el trono de Augusto se encerró allí no para meditar sobre la gloria de su linaje, sino para entregarse a un espectáculo que mezclaba lujo, miedo y obscenidad. Las fuentes antiguas, especialmente Suetonio, nos cuentan que la villa de Tiberio estaba decorada con frescos que no mostraban héroes, sino escenas eróticas, cuerpos entrelazados, posturas imposibles, un catálogo vivo para inspirar a quienes entraban a servirle. El emperador no quería soldados ni filósofos en su entorno, sino un ejército de niños y adolescentes arrancados de sus hogares, adiestrados para lo que él llamaba juegos acuáticos. Los hacía nadar desnudos a su alrededor, y cuando se cansaba de la piscina, ordenaba que lo acompañaran a las grutas de la isla, donde el mar golpeaba las rocas con el mismo estruendo con que él golpeaba las almas de aquellos inocentes. Los romanos lo llamaban Capri Babilónica, porque ni siquiera en Oriente se había visto semejante exceso. Y, sin embargo, el escándalo no era solo privado. Los senadores sabían perfectamente lo que ocurría allí. Algunos incluso enviaban a sus propios hijos como una manera de congraciarse con el emperador. Sí, caballeros, la corrupción no estaba en el capricho de Tiberio solamente, sino en un sistema que premiaba la complicidad y castigaba el silencio.
Imagine usted el olor a vino mezclado con sudor adolescente, el mármol frío de las habitaciones, los gritos ahogados que el mar borraba antes de llegar a la costa. No es exagerado decir que Capri fue una prisión dorada para los que entraban allí, y un infierno secreto para quienes no tenían poder de escapar. Tiberio había gobernado con puño de hierro, reprimiendo conspiraciones y ejecutando rivales, pero aquí mostró su rostro más vil, un anciano que, incapaz de amar, transformó el sexo en instrumento de dominación absoluta. Los cronistas dicen que se rodeaba de manuales de erotismo griego y que, como un director de teatro macabro, obligaba a repetir las escenas frente a él. El escándalo llegó a Roma en forma de rumores, y aunque algunos lo consideraron exageración, lo cierto es que tras la muerte del emperador, nadie se atrevió a desmentir la fama. Y aquí, permítanme lanzarles una pregunta incómoda. ¿Fue Tiberio un monstruo individual o simplemente el espejo de una sociedad que había perdido el sentido del límite? ¿Debió recibir el castigo de los dioses, como pensaban muchos, o fue Roma entera la que estaba enferma? Quiero que lo dejen en los comentarios, porque no basta con juzgar al hombre, hay que entender el sistema que lo permitió. Y créanme, lo que sigue con Calígula hará que Capri parezca un juego de niños. Nos atrevemos a entrar en el palacio del emperador más odiado de Roma. Si Tiberio había convertido Capri en un escenario privado de excesos, su sucesor, Calígula, llevó el escándalo al centro mismo del imperio. El nieto adoptivo de Augusto, que al inicio fue recibido como la encarnación de la esperanza tras años de oscuridad, pronto mostró que Roma no había cambiado de rumbo. Simplemente había cambiado de máscara. Calígula, a diferencia de Tiberio, no ocultaba sus deseos. Los exhibía con un desparpajo que convertía la vergüenza en espectáculo político. Imaginemos juntos el Palatino, corazón del poder imperial, transformado en un prostíbulo de lujo. El emperador, vestido como una deidad, instalaba a las matronas más respetables de Roma, sí, damas de la élite, en las estancias del palacio, y allí las obligaba a atender a senadores y caballeros a cambio de oro. No era un burdel cualquiera, era una humillación cuidadosamente diseñada. El mensaje era claro: si mando sobre las esposas de los poderosos, mando sobre ellos mismos. Y así fue. Lo que Tiberio escondía en Capri, Calígula lo gritaba en el foro. Pero no se detuvo allí. Se cuenta que celebraba banquetes interminables en los que en plena mesa elegía a las esposas de sus invitados, las llevaba a una habitación contigua y regresaba minutos después con una sonrisa sarcástica relatando en voz alta lo que acababa de hacer. El emperador no buscaba placer, buscaba aplastar el orgullo de quienes lo rodeaban, reducirlos a simples espectadores de su crueldad erótica. Y como si eso no bastara, decidió que sus 3 hermanas, Agripina, Drusila y Livila, debían convertirse en concubinas oficiales del imperio. ¿Incesto? Sí, y en público. Para Calígula, el escándalo no era un error, era una herramienta de gobierno, porque mientras Roma murmuraba horrorizada, él consolidaba su imagen de intocable. Pensemos en ello. En una ciudad donde la moral sexual era tan estricta para el pueblo llano, el emperador podía pisotear todos los tabúes y salir airoso, al menos por un tiempo. Lo que diferencia a Calígula de Tiberio no es la magnitud del exceso, sino la estrategia. Tiberio buscaba escapar de Roma, esconder su podredumbre en el exilio dorado de Capri. Calígula, en cambio, transformó el escándalo en un espectáculo público, un teatro donde el sexo era una herramienta para gobernar mediante la humillación. Y aquí les lanzo una reflexión. ¿No resulta familiar? El poder, en cualquier época, suele exhibirse no en sus leyes, sino en sus abusos. Roma lo sabía y lo sufría, pero ninguno se atrevía a levantar la voz, salvo cuando el filo de un puñal decidía callar al emperador. Porque, sí, el destino de Calígula terminaría en sangre, y no precisamente en la cama. Pero antes de llegar allí debemos pasar por otra historia que parece sacada de una tragedia, aunque en realidad es un escándalo político disfrazado de deseo. El caso de Mesalina,
la emperatriz que convirtió su matrimonio en el circo más indecoroso del siglo I. Si Calígula había desnudado a Roma para exhibir su poder, la siguiente figura nos muestra cómo el sexo podía convertirse en un arma de destrucción personal. Hablamos de Valeria Mesalina, la joven esposa del emperador Claudio. Y cuando digo joven, hablo de una mujer de apenas 20 años unida a un hombre que ya pasaba los 50, tartamudo, encorvado y considerado por muchos un bufón en los pasillos del Senado. Una combinación perfecta. Poder inmenso en manos de un emperador frágil y una esposa cuya ambición parecía no conocer límites. Mesalina no se conformó con el título de Augusta. Según las fuentes, de nuevo Suetonio, Dion Casio y Juvenal con su veneno satírico, organizaba orgías privadas donde competía con prostitutas profesionales para ver quién podía recibir más hombres en una sola noche. Y adivinen qué, siempre ganaba. Se decía que regresaba al lecho imperial con el cuerpo exhausto, pero con la sonrisa satisfecha de quien sabía que había humillado a todo el imperio. Para Roma, que aún preservaba el ideal de la matrona casta y devota, aquello no era solo escandaloso, era un sacrilegio. Pero lo más grave no fueron sus excesos carnales, sino el modo en que utilizó su sexualidad para tejer una red política. Mesalina premiaba a sus amantes con cargos, riquezas y villas confiscadas, y quienes no caían en su favor podían terminar exiliados o ejecutados. El poder de Claudio era tan débil que muchos sabían que para llegar al emperador había que pasar por la cama de su esposa. El clímax de su descaro llegó con lo que podríamos llamar el matrimonio del siglo. En ausencia del emperador, Mesalina celebró unas nupcias públicas con su amante, Cayo Silio, un joven senador. Y no crean que fue un ritual secreto. Hubo testigos, banquete, ceremonia, como si Claudio ya no existiera. Aquello fue demasiado incluso para Roma. La noticia llegó al emperador, quien, entre confusión y lágrimas, no sabía si reír o temblar. Fue la guardia pretoriana quien tomó la decisión. Mesalina debía morir. Cuando la rodearon en los jardines de su villa, cuentan que temblaba tanto que ni siquiera pudo empuñar el puñal para quitarse la vida. Fue una soldado quien terminó la tarea. Ironía cruel. La mujer que había competido con prostitutas y doblegado a senadores murió como una simple prisionera, sin voz ni dignidad. Ahora bien, detengámonos un instante. ¿Qué representa Mesalina? ¿Una víctima de un matrimonio desigual que encontró en el sexo su única forma de poder? ¿O un monstruo que utilizó el placer como cuchillo político? Roma nunca lo resolvió, pero sí dejó claro que su nombre sería sinónimo de lujuria descontrolada. Y si creen que aquí termina la lista de emperatrices escandalosas, esperen a conocer a Julia, la hija de Augusto, la mujer destinada a encarnar la moral de Roma y que terminó siendo su mayor vergüenza. Porque, caballeros, nada es más fascinante que ver cómo los mismos que dictaban leyes sobre la virtud caían en los excesos más descarados. Si Mesalina había escandalizado al imperio con su descaro, lo de Julia, hija del mismísimo Augusto, fue una bofetada directa al corazón de la moral oficial. No olvidemos que Augusto no solo era el primer emperador de Roma, era también el gran reformador de las costumbres. Fue él quien dictó leyes severísimas contra el adulterio, quien impuso penas de destierro y confiscación a las mujeres indecorosas, y quien exigía a las matronas ser ejemplo de virtud. Y, paradójicamente, su propia hija se convirtió en el símbolo de lo contrario. Julia había sido casada estratégicamente más de una vez, primero con Marcelo, luego con Agripa, finalmente con Tiberio. Cada matrimonio respondía a la fría lógica política de su padre, pero ella no estaba dispuesta a que la usaran como moneda de poder. Decidió usar su belleza, su ingenio y su apellido para gobernar a su manera. Desde el placer. Juvenal y otros cronistas narran con ironía que Julia solía presentarse en el foro vestida con la misma sobriedad que una matrona ejemplar, solo para, al caer la noche, despojarse del disfraz y recorrer las tabernas de la Subura en busca de amantes. Se decía que convertía el templo de Marte en su propio lecho improvisado,
como si quisiera desafiar a los dioses y a su padre al mismo tiempo. Sus orgías eran conocidas en todo el imperio, y no eran encuentros secretos entre cuatro paredes. Julia prefería el escándalo público, el rumor que llegaba hasta el palacio y corroía la autoridad de Augusto. El emperador, aquel que se jactaba de restaurar la moral, tuvo que escuchar a los senadores cuchicheando que mientras él prohibía los excesos, su hija organizaba maratones sexuales con nobles y plebeyos por igual. Finalmente, la paciencia se agotó. Augusto, entre el dolor del padre y la furia del gobernante, decidió dar ejemplo. La desterró a la isla de Pandataria, un lugar húmedo, azotado por los vientos del Tirreno, donde Julia murió consumida por el abandono. Así, la hija del hombre que creó la imagen de una Roma disciplinada se convirtió en el recuerdo incómodo que esa misma Roma intentó borrar. Pero no podemos ignorar la ironía. Sin Julia, quizás nunca habríamos comprendido que las leyes morales de Augusto eran más teatro que convicción, un disfraz que cubría los mismos vicios que devoraban al imperio desde dentro. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Fue Julia una libertina sin control o una mujer que se rebeló, a su manera, contra el sistema que la usaba como pieza política? Lo cierto es que su historia nos muestra que los escándalos sexuales de Roma no eran simples caprichos privados, sino grietas que revelaban la hipocresía del poder. Y si creen que hemos visto lo peor, esperen a conocer al emperador que convirtió su boda en una farsa pública. Porque Nerón no solo incendió Roma, también incendió cualquier noción de decencia en el trono imperial. Hasta aquí hemos visto excesos, traiciones y escándalos femeninos, pero ahora entra en escena el emperador que convirtió su vida en una tragedia digna de Esquilo, aunque con un guión que ni el teatro más vulgar se habría atrevido a estrenar. Nerón, el mismo que pasó a la historia por incendiar Roma mientras tocaba la lira, fue también el protagonista de una boda que sacudió a todo el imperio. Y no hablamos de una unión política ni de un matrimonio de conveniencia. Hablamos de un enlace entre el emperador y un esclavo. El nombre del afortunado, o condenado, según se mire, era Esporo, un joven de belleza andrógina al que Nerón mandó castrar para transformarlo, literalmente, en la mujer que deseaba tener. Con velo nupcial, banquete oficial y hasta dote, Nerón lo tomó por esposa frente a la corte y el pueblo. Imaginemos el desconcierto de los senadores, obligados a aplaudir como si se tratara de un matrimonio legítimo, mientras murmuraban entre dientes lo que todos pensaban, que Roma se había hundido en el ridículo más grotesco. Pero no se detuvo ahí. Nerón disfrutaba representando papeles teatrales en los que, vestido de mujer, interpretaba escenas eróticas en público. Su relación con Esporo no fue un capricho pasajero. Lo paseaba en litera por la ciudad, lo presentaba como Augusta y exigía que se le tratase con los honores de una emperatriz. Algunos cronistas, con mordacidad, apuntan que incluso llegó a hacer que el Senado debatiera sobre cómo otorgarle títulos oficiales. Para una sociedad que aún mantenía rígidos códigos de virilidad, aquello no era simplemente escandaloso. Era una afrenta al orden romano, una burla a la virtus que definía al ciudadano. Y, sin embargo, pocos se atrevieron a oponerse. El poder absoluto de Nerón convertía cada gesto en ley, incluso si ese gesto ridiculizaba la esencia de Roma. Recordemos, este era el mismo hombre que había hecho ejecutar a su madre, Agripina, y a su esposa, Octavia. Frente a semejante tirano, ¿quién se atrevería a criticar que había convertido a un esclavo castrado en emperatriz? Aquí conviene detenernos un instante. La boda de Nerón no es solo un chisme obsceno. Es la prueba de cómo el sexo y el teatro podían fusionarse en la política imperial. Nerón gobernaba como actuaba, exagerando, humillando, deformando la realidad hasta convertirla en espectáculo. Y, al final, lo que buscaba no era amor, sino poder, la capacidad de reírse de la tradición romana y obligar a todo el imperio a reírse con él. Ahora bien, si Nerón transformó un matrimonio en un acto teatral, su sucesor Domiciano llevaría el escándalo a un terreno aún más peligroso.
la mezcla entre tiranía política y obsesión sexual en las entrañas del palacio. Prepárense, porque lo que ocurrió en su corte muestra que la decadencia imperial no era una excepción, sino una cadena interminable de excesos que Roma intentó enterrar. Si Nerón había hecho del sexo un teatro público, Domiciano lo transformó en un ritual privado de miedo y sometimiento. Hijo de Vespasiano y último de la dinastía Flavia, este emperador pasó a la posteridad como un gobernante eficiente en las finanzas y en la disciplina militar, pero también como un hombre cuya intimidad era un laberinto de sombras. Suetonio nos relata que Domiciano tenía un apodo que lo perseguía en los pasillos del palacio: Dominus et Deus, Señor y Dios. No era una metáfora. Él mismo exigía ser llamado así, incluso en la cama. Las historias cuentan que obligaba a sus amantes, mujeres y hombres por igual, a dirigirse a él como si fuera una divinidad, y castigaba con crueldad a quienes no mostraban suficiente fervor en el papel. Lo más inquietante, sin embargo, era su obsesión por la joven Julia, hija de su hermano Tito. Cronistas hostiles aseguraban que Domiciano mantuvo una relación incestuosa con ella y que, al quedar embarazada, la forzó a abortar con consecuencias fatales. ¿Exageración de enemigos políticos? Probablemente, pero en Roma las acusaciones de incesto no eran casualidad. Se usaban porque el rumor tenía el poder de destruir reputaciones. Y, sin duda, el hecho de que nadie pudiera desmentirlo con firmeza muestra hasta qué punto el emperador era visto como un tirano capaz de todo. El palacio, bajo su mando, se convirtió en un lugar de vigilancia constante, donde esclavos, cortesanos y guardias vivían bajo la amenaza de ser convocados a las habitaciones privadas del Señor y Dios. El miedo impregnaba el aire. El olor a incienso en los corredores no lograba ocultar el hedor de la tensión y la sospecha. Domiciano disfrutaba exhibiendo a sus amantes y luego castigándolos por deshonrarlo. Era juez, verdugo y amante en una sola figura. Así, lo sexual se fundía con lo político. Someter cuerpos era la prolongación de someter al Senado y a la ciudad. Irónicamente, mientras Roma celebraba sus espectáculos de gladiadores en el Coliseo, una construcción inaugurada por su familia, en los aposentos imperiales se desarrollaban combates más íntimos, donde nadie salía victorioso, solo degradado. La ironía final llegó con su asesinato en el año 96. Fue apuñalado en sus propios aposentos, la misma cueva donde había impuesto su supuesta divinidad. Y aquí conviene reflexionar. ¿Qué era más escandaloso? ¿Los rumores de incesto o la certeza de que el hombre que se proclamaba Dios murió como un mortal cualquiera, traicionado por los suyos? Domiciano nos muestra que, en Roma, el sexo no era placer ni amor, sino un campo de batalla donde se medía la fragilidad del poder. Y si este escándalo parece macabro, el siguiente se adentra en un terreno aún más oscuro. Cómodo, el emperador gladiador, que mezcló sudor de arena con caprichos carnales y convirtió su reinado en una orgía de sangre y deseo. Si Domiciano convirtió el palacio en un calabozo de miedo, Cómodo lo transformó en un circo donde el sudor, la sangre y el sexo eran parte del mismo espectáculo. Hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el estoico que escribió sobre virtud y templanza, Cómodo fue la antítesis de su padre, un hombre obsesionado con los placeres más carnales y con la exhibición de su propio cuerpo. Mientras Marco Aurelio meditaba sobre el alma, su hijo se miraba al espejo. No es exageración. Cómodo se veía a sí mismo como una mezcla de Hércules y gladiador. De hecho, llegó a posar en estatuas con la piel de león sobre los hombros y la clava en la mano, como si la divinidad se hubiera encarnado en él. Pero lo grotesco venía después. El emperador organizaba combates en el Coliseo en los que él mismo participaba, no contra rivales dignos, sino contra gladiadores previamente debilitados o animales encadenados. Y después de esas jornadas de sudor y sangre, lo celebraba en sus orgías privadas, donde exigía ser llamado Hércules Romanus. Las crónicas cuentan que llevaba al lecho la misma brutalidad que a la arena. El sexo con Cómodo no era intimidad,
Era una performance de poder. Sus amantes, hombres, mujeres, incluso eunucos, eran tratados como gladiadores vencidos, trofeos de su ego desmesurado. Y, como si fuera poco, convirtió el palacio en un desfile continuo de prostitutas y bailarinas orientales, importadas no solo para su placer, sino para escandalizar al Senado que lo detestaba. Imaginemos la escena. Un emperador cubierto aún de sudor y polvo del anfiteatro, entrando al banquete rodeado de concubinas semidesnudas, bebiendo hasta caer al suelo y levantándose solo para ordenar otro combate privado en su habitación. Para un pueblo acostumbrado a ver la virilidad en la disciplina militar, aquello era una parodia peligrosa. Lo sexual incómodo no fue simple exceso, fue un grito de narcisismo, una declaración de que el cuerpo del emperador era espectáculo y templo a la vez. Roma lo soportó durante 13 años, hasta que su círculo más cercano, harto de su locura, decidió estrangularlo en su propio lecho. Murió no como un dios, ni como un gladiador, sino como un hombre derrotado por sus propios guardianes. El eco que dejó es claro. Incluso el hijo del emperador filósofo podía hundirse en la obscenidad más grotesca. Y con Cómodo descubrimos que en Roma, la cama y la arena no estaban tan lejos. En ambas se medía la fuerza, se exhibía el cuerpo y se consumía el poder hasta la humillación final. Ahora, caballeros, si creen que la decadencia terminó aquí, se equivocan. Porque, tras Cómodo, la historia nos ofrece otro escándalo de proporciones épicas. El Agábalo, el adolescente emperador sirio que convirtió su reinado en una orgía sagrada, confundiendo religión con lujuria en uno de los capítulos más indecorosos del imperio. Si Cómodo había jugado a ser Hércules, el Agábalo jugó a ser un dios viviente, y lo hizo con una obscenidad que hizo temblar incluso a una Roma ya acostumbrada a todo. Subió al trono en el año 218 con apenas 14 años, traído desde Siria por las intrigas de su abuela Julia Maesa. Y aquí está la clave. El Agábalo no solo era emperador, también era sumo sacerdote del dios Sol de Emesa, una divinidad oriental cuyo culto giraba en torno a ritos eróticos. Lo que Roma esperaba de un adolescente era disciplina, consejo de sus tutores y una lenta iniciación en las costumbres imperiales. Lo que recibió fue un torbellino de orgías disfrazadas de ceremonias religiosas. El Agábalo trasladó a Roma la piedra sagrada de su dios, la colocó en un templo sobre el Palatino y convirtió cada ritual en un festival erótico. Sacerdotes vestidos con sedas orientales, mujeres y hombres mezclados en danzas lascivas, vino derramado como sangre sagrada. Y en el centro de todo, el joven emperador pintado de maquillaje, vestido de mujer, bailando y ofreciendo su propio cuerpo como parte del sacrificio. El escándalo fue total. No bastaba con sus orgías religiosas. El Agábalo se casó no una, sino 5 veces, incluyendo un matrimonio con una virgen vestal, algo que en Roma era considerado sacrilegio absoluto. Pero lo más perturbador fueron sus bodas con hombres. Igual que Nerón, el Agábalo eligió esposos y celebró ceremonias oficiales. Incluso llegó a preguntar públicamente si existía algún cirujano capaz de transformarlo en mujer. Para los romanos, que vinculaban la masculinidad con la virtud política, aquello era insoportable. Las fuentes, Dion Casio y Herodiano, por ejemplo, lo describen ofreciendo recompensas a quien pudiera fabricarle una vagina. Y mientras tanto, el palacio se llenaba de orgías que no distinguían entre rangos ni sexos. Senadores, gladiadores, esclavos, todos podían ser convocados. El hedor a sudor y perfume oriental impregnaba los corredores, y el rumor de cánticos religiosos se mezclaba con los gemidos tras las cortinas. Lo más fascinante es que el Agábalo no veía contradicción alguna entre religión y sexo. Para él, ambas eran manifestaciones de lo sagrado. Y ahí estaba el verdadero escándalo. No era un libertino vulgar, sino un fanático que creía estar cumpliendo la voluntad divina. Roma, sin embargo, no lo soportó mucho. Tras apenas 4 años de reinado, la guardia pretoriana lo asesinó brutalmente, arrastrando su cuerpo por las calles antes de arrojarlo al Tíber. Con él murió no solo un emperador,
sino también el intento de fusionar la religión oriental con el poder romano a través de la lujuria. Y ahora, caballeros, viene el giro irónico. Mientras el Agábalo moría como un sacrílego en Roma, otra mujer de la élite imperial tejía su propia telaraña erótica en secreto. Su nombre era Faustina la Menor, esposa del emperador filósofo Marco Aurelio, y su historia nos muestra que ni siquiera la familia del estoico más venerado escapó del veneno de los rumores sexuales. Mientras el Agábalo caía víctima de su propia extravagancia, la esposa de Marco Aurelio, Faustina la Menor, vivía una historia que demuestra que el escándalo sexual no era patrimonio exclusivo de los emperadores excéntricos. Casada con un hombre que pasaba los días meditando sobre la virtud, la razón y la templanza, Faustina fue acusada por cronistas y poetas de mantener aventuras que podrían avergonzar a cualquier cortesana de la subura. Las fuentes, como Casio Dione y el propio Herodiano, sugieren que la emperatriz habría tenido múltiples amantes, algunos incluso dentro de los muros del palacio imperial. Los rumores decían que la emperatriz movía hilos políticos a través de sus relaciones, premiando con favores o villas confiscadas a quienes se acercaban a su lecho. La ironía es evidente. Mientras Marco Aurelio escribía sobre virtus y autocontrol, su esposa ejercía, según los cronistas, un poder sutil a través del deseo. Pero no todo era intriga y acusación. Algunos historiadores modernos sugieren que los relatos exageran los excesos de Faustina para justificar el mito de la pureza de Marco Aurelio, creando un contraste sensacionalista que vendiera bien entre el pueblo y los lectores posteriores. Sin embargo, la tradición ha perpetuado la historia de una emperatriz que no solo sobrevivió a los rumores, sino que utilizó su sexualidad como una forma de influencia política silenciosa, recordándonos que en Roma la cama podía ser tan poderosa como el Senado. Y aquí, caballeros, vale detenerse a reflexionar. Si los excesos de Tiberio Calígula Mesalina, Nerón Cómodo y el Agábalo escandalizaban por exceso y violencia, Faustina representa otra forma de escándalo, la del control silencioso, el poder ejercido con discreción, pero igual de letal en su alcance social. ¿Fue víctima de calumnias o maestra de la estrategia sexual? La historia no nos da certezas, pero sí nos deja la sensación de que Roma era un escenario donde cada acto íntimo podía convertirse en un arma o en un rumor capaz de derribar reputaciones. Y mientras la historia se deslizaba entre lechos y banquetes, un último capítulo esperaba ser contado. La historia de Julia Agripina, madre de Nerón, cuyo ingenio político y escándalos sexuales prepararon el camino para que su hijo transformara el trono en un escenario de horror y lujuria. Cerramos este recorrido con Julia Agripina, madre de Nerón, cuyo papel demuestra que en Roma la perversión del poder no era exclusiva de los emperadores, sino también de quienes movían los hilos tras el trono. Hija de Germánico y Agripina la Mayor, era sobrina de Calígula y tía de Claudio, y desde joven aprendió que la supervivencia política requería astucia, manipulación y, a veces, el uso calculado de la sexualidad. Agripina se casó con Claudio después de la muerte de su tercera esposa, no por amor, sino para asegurar que su hijo Nerón, fruto de un matrimonio anterior, ascendiera al trono. Para ello, supuestamente sedujo a Claudio, participando en rituales y cenas que combinaban placer, intriga y chantaje emocional. El historiador Suetonio afirma que su influencia sobre Claudio fue tan grande que llegó a ser prácticamente coprincipesa, decidiendo nombramientos y eliminando enemigos con la misma destreza que manejaba su propio lecho. Pero no se trataba solo de manipulación política. Los rumores la retratan como una mujer de deseo voraz, capaz de utilizar sus relaciones para consolidar alianzas, castigar rivales y preparar a su hijo para un reinado lleno de excesos. La combinación de astucia política y escándalo sexual fue, en el fondo, un método de supervivencia en un mundo donde la traición y la muerte acechaban a cada paso. Y así, Nerón heredó no solo la púrpura imperial, sino también la lección de que el poder podía ser expresado a través del sexo, la humillación y la exhibición pública de su voluntad.
En conjunto, estos 10 escándalos nos muestran un patrón, desde Tiberio hasta Nerón, desde Mesalina hasta Agripina. La sexualidad y el deseo no eran solo asuntos privados, sino herramientas de control, armas de poder y a veces medios de venganza. Roma, la ciudad que se jactaba de su disciplina militar y su moralidad pública, se revelaba como un teatro donde la carne, la sangre y la ambición se entrelazaban con intensidad brutal. Y si algo queda claro tras este recorrido, caballeros, es que la historia oficial no nos contaría todo. Los cronistas sobrevivieron, los rumores persistieron, y nosotros hoy podemos asomarnos a los secretos que Roma quiso enterrar. Reflexionemos un instante. ¿Qué nos enseñan estos escándalos? Que el poder absoluto corrompe, que la intimidad se puede transformar en espectáculo y que, en cualquier época, quienes parecen invulnerables detrás de sus títulos pueden esconder los mismos excesos que hemos visto a lo largo de este viaje. Roma no fue un caso aislado. Es espejo y advertencia para cualquier poder que olvide que el control del cuerpo y del deseo puede ser tan peligroso como el control de la espada. Y así cerramos este ciclo de historias, dejando que la mezcla de horror, fascinación y lección histórica nos recuerde que, a veces, lo que se quiere enterrar con silencio es justamente lo que define a los imperios.